Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Gracias por acompañarnos como todos los días a las 8 de la noche por ATV+. Como yo les conté, el día viernes salí de viaje un par de días, lunes y martes, y quiero agradecer, por supuesto, a Pamela Bertis por la excelente conducción que tuvo este lunes y martes del programa Redes y Poder. Bien, vayamos a los temas que importan en la coyuntura política en el país. Como ustedes han escuchado, está el presidente de la República, Ollanta Humala, en el Congreso, contestando las preguntas de la comisión que está justamente revisando los temas de las adquisiciones en el sector defensa. La Comisión de Defensa ha tenido un pliego de preguntas interesada en conocer cuál es la posición del ex jefe de Estado al respecto. Tenemos unas imágenes del presidente de la República y un audio del presidente que está respondiendo, como ustedes lo ven ahí en el Congreso de la República. Ya se aleja, el presidente Humala ya declaró, como lo hemos escuchado también hace segundos, él está contestando lo que ha sido básicamente su posición en relación a este, digamos, pliego de preguntas que tuvo la Comisión de Defensa con relación a las adquisiciones del satélite y otros temas adicionales. Ahí se produjo un intercambio de palabras con el congresista de Fuerza Popular, Daniel Salaverry. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? A ver, veamos unos segundos para que usted tenga la información completa. Adelante, por favor. El expresidente de la República, Ollanta Humala, llegó esta tarde al Congreso de la República para explicar la compra de un satélite al gobierno de Francia durante la última etapa de su gestión. Humala llegó al Parlamento con casi una hora de retraso y al momento de ingresar señaló a la prensa que llegaba con toda la intención de colaborar y responder a las preguntas de la Comisión de Defensa Nacional que preside Luciana León. Como ustedes saben, estamos acá asistiendo a la invitación de la Comisión de Defensa que está viendo el tema del satélite, del proyecto del sistema satelital y con toda la mejor buena voluntad de colaborar. Ya ante la Comisión de Defensa, grupo de trabajo que inició una investigación sobre la compra del satélite Perusat-1, Ollanta Humala señaló que la compra fue parte de un proceso que al final fue decidida por el Ministerio de Defensa. Ningún acto que refrende el jefe de Estado tiene validez si no va refrendado por un ministro de Estado. Entonces yo no puedo estar viendo los criterios de cada ministerio que yo respeto. Pero fue el congresista de Fuerza Popular Daniel Salaverry quien tuvo un intercambio de palabras con el expresidente Humala. Incluso le subrayó que la verdad sería la misma, la responda ahora o al final de las interrogaciones. Presidenta, a través de usted quiero decirle al señor Humala que la verdad es la misma. La responda ahorita o la responda al final de las interrogaciones. Pero es mucho más ordenado para nosotros saber qué cosa tiene que responder a cada una de las preguntas que ha hecho, por ejemplo, el congresista Salazar, para a partir de ahí no repetir la misma pregunta o poder repreguntar. A través de las comisiones de Constitución y Reglamento y la Constitución de Relaciones Exteriores, sobre las cuales se tomó la decisión después de haber pasado todo un proceso para que hoy día el Perú tenga un satélite de las categorías y de las cualidades que lo tenemos y que es uno de los más modernos de América Latina. Recordemos que el sistema satelital peruano costó aproximadamente 600 millones de soles. El acontecimiento histórico para la ciencia y la tecnología del país es monitoreado desde el Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales, ubicado en el balneario de Pucusana. Bien, esto que pasa con el presidente Ollanta Humala o expresidente Ollanta Humala es una práctica democrática, ¿no? Llamar a un jefe de Estado para que dé detalles sobre decisiones tomadas durante su gobierno es un hecho que lo que hace es reforzar la institucionalidad democrática. No debería llamar la atención que se le pregunte y que el presidente, por supuesto, tenga a bien contestar o guardar silencio, porque también está en su derecho no responder a las preguntas si lo considera a bien. Ha habido otra persona del gobierno de Ollanta Humala que ha estado también hoy día en otra comisión en el Congreso de la República para contestar temas diversos que tienen que ver ya no con adquisiciones, sino con una presunta usurpación de funciones en la que la señora o ex primera dama habría, digamos, caído durante estos 5 años del gobierno de su esposo, Ollanta Humala. Esta persona ha sido
el ex presidente del Consejo de Ministros, el doctor Pedro Cateriano, que ha estado ahí. Bueno, le han preguntado sobre la famosa luz verde, ¿no? ¿Quién daba luces verdes? Y si esto era así, en realidad, ¿en qué consistía? Tenemos un informe al respecto para que usted también, digamos, tenga los detalles de cómo se comportan estas ex autoridades frente al Congreso de la República. Escuchemos, por favor, adelante. La próxima semana se votará, pero todo apunta a que Pedro Cateriano pasaría a condición de investigado en las indagaciones sobre supuesta usurpación de funciones de Nadine Heredia. Bueno, están en su derecho, pero yo estoy absolutamente tranquilo porque el mismo tema que está investigando la Comisión de Fiscalización está siendo investigado ahora en el Ministerio Público. El expresidente del Consejo de Ministros se presentó ante la Comisión de Fiscalización en una, por momentos, tensa sesión. Respecto de si pedía o no mi salida a Villanueva, repito, es una especulación, podríamos decir, parte de la chismografía política que usted, que es vaqueano en la materia, sabrá a través de la presidencia apreciar. Yo le pedí el retiro de palabras, porque viniendo de quien viene, presidente. Uno de los temas principales fue el famoso audio en el que decía que tenía luz verde de la ex primera dama. Sus respuestas fueron evasivas. No lo llamaba por teléfono para hacerle consultas, algunas coordinaciones. A raíz de la difusión del audio no tuve ya coordinación directa, sino todo lo hice de frente con el presidente Humala o con su secretaria. Otra sospecha de injerencia, las fotos de Heredia con mandos militares durante la lectura del fallo de la Haya. ¿Qué hacía en una actividad netamente castrense, netamente de soberanía nacional? ¿Esto qué hacía? Falta de criterio, de sentido común, de discernimiento de los comandantes generales y que usted también lo haya permitido. Bueno, yo interpreto a través de la presidencia como un comentario político del congresista. Cateriano no ha querido hablar de una alianza aprofujimorista, pero ha deslizado la idea de que otra investigación, la de la compra del satélite a Francia, pueda convertirse en un montaje. Ha señalado que Luciana León, presidenta de la Comisión de Defensa, habría adelantado opinión en ese caso luego de su presentación. Bien, ¿qué está pasando en este momento en el centro de Lima? Está Keiko Fujimori en la inauguración de un nuevo local de campaña de Fuerza Popular. Reaparece la, digamos, principal figura de Fuerza Popular. Veamos unos segundos, por favor, lo que está pasando en este momento. Allá, adelante. Son los exteriores de este local de el centro de Lima. Ahí está Keiko Fujimori, que salió a dar una suerte de balconazo. En los últimos meses hemos escuchado todo tipo de preguntas. Escuchábamos como algunos medios de comunicación, periodistas, opinólogos, preguntaban ¿dónde está Keiko? Cuestionaban y decían ¿por qué no declara? Y desde acá les digo que a veces es importante guardar un silencio prudente. Y esto lo hago porque primero está el Perú, primero es mi patria. Bien, esto puede ser entendido como ¿qué exactamente? ¿Qué está haciendo Keiko en la inauguración de este local partidario? Está iniciando una campaña presidencial, como da la impresión. Está saliendo a contestarle a lo que ella ha señalado como opinólogos o periodistas o comentaristas o al público en general que pide la palabra o la opinión directamente de la lideresa de Fuerza Popular frente a diversos temas. Ustedes han estado viendo a través de varias semanas lo que ha sido el debate político de los últimos días, ¿no es cierto? La importancia que tenía y que tiene el tema de las facultades legislativas, de la elección de los directores del Banco Central de Reserva, entre otros temas amplios. En todos ellos era interesante o esperado la palabra de Keiko Fujimori. También, por supuesto, ella es la persona
que dirige, con la quien se consulta muchos temas de los que pasan en la bancada de la mayoría naranja. Eso no es una novedad lo que yo le digo, eso todos lo sabemos, los que leemos periódicos y los que estamos, digamos, al tanto del quehacer político nacional. Y por eso es importante conocer la opinión de Keiko Fujimori en diversos temas. ¿Qué hará Keiko Fujimori en adelante? ¿Cómo se va a presentar? ¿Cuál va a ser el papel que le va a, digamos, caber en lo que queda, en lo que viene de las campañas políticas que están por delante? No se olviden ustedes que tenemos en el 2018 una importante elección de gobiernos regionales y de municipios en toda la República. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo va a actuar Fuerza Popular? ¿Cómo va a actuar el partido de PPK? Pedro Pablo Kuczynski y su partido, el PPK, el PPKosismo, va a presentar candidatos a gobiernos regionales y a municipios en toda la República. Esta situación, que es por lo demás legítima, de un partido que además ha llegado al poder con el presidente de la República, esto decimos que es legítimo, complica, dificulta, enrarece las relaciones que trata de establecer, los paquetes legislativos que trata de impulsar el señor Fernando Zavala. ¿Usted qué piensa? Usted finalmente es la persona más importante acá porque usted tiene que opinar en casa, con sus hijos, con su esposo, usted, señor que nos sigue en Redes y Poder, sobre esta situación que se puede dar. Tenemos una declaración en segundos de Luciana León que quiere decir su palabra desde el Congreso de la República. Si la tenemos, la podemos tener ya para escuchar lo que dice la congresista, que ella es presidente de la Comisión de Defensa. A ver, veamos por favor. A la hora de venir ha eludido muchas de las preguntas que se le han hecho. Todos los congresistas, es más, le reiteraban las preguntas y él seguía evadiendo, ¿no? Se iba por la tangente. También parecía o dejó constancia que no conocía los detalles de cómo se había realizado la compra, que no es una compra menor, ¿no? Es una compra de 600 millones de soles, es una compra importante, es una compra además de un sistema satelital, que obviamente tenía que saber, sobre todo porque se trataba de una compra de gobierno a gobierno, y era evidente que no manejaba o ha demostrado que no tenía conocimiento y no manejaba al detalle cómo se había realizado todo este proceso, que ya sabemos que genera ciertas suspicacias, toda vez que no tiene todos los procesos como una licitación internacional, sino se saltea una de ellas, que es la principal, donde se presentan todas las empresas interesadas en participar. ¿Su presencia le ha dejado entonces tranquilidad o ha generado más dudas? Mira, la verdad que no satisface las dudas que tenemos. Por un lado, tenemos una presentación que ha dado el jefe de CONIDA, una muy distinta por parte del señor Cateriano, y por otro, el Contralor, una sí totalmente distinta, y hoy en día la verdad no ha podido ayudar a corroborar ninguna de las partes. ¿Hay contradicciones? Más bien como que quería pasarle la pelota, que respondan, o ya les respondieron, revisen el contrato, yo no sé, no tenía conocimiento, eso lo ven otras personas, son temas técnicos, como que trataba de eludir, evadir muchísimo cada una de estas cosas, y finalmente también lo que nos genera suspicacia, y yo le pregunté al final, era si es que todavía mantenía contacto con el señor Ronald Barrientos, que tiene cierto cuestionamiento, y sobre todo por el hecho de ser tan cercano, siendo del partido, estar mencionado en las agendas de la señora Nadine, y al costado con montos importantes que no sabemos de dónde salieron, y eso ya lo dirá la Fiscalía, la investigación que está realizando en estos momentos, pero le dije si mantenía relación, dijo que sí, que mantenía relación todavía con mucha tranquilidad, o parece que lo agarramos en frío, no sé qué fue lo... Bien, ella es la congresista Luciana León del Partido Aprista, que es la presidenta de la Comisión de Defensa, que está dando un poco parte a la opinión pública de lo que ha sido la presentación esta noche o esta tarde del presidente Ollanta Humala ante esa comisión, para ver los temas de cómo fue que se gestó, cómo fue que se consiguió, cómo fue que se coordinó, finalmente cómo se compró este famoso satélite francés, cuya utilidad por lo menos nosotros todavía no conocemos. Esperamos poder informarles a ustedes pronto sobre en qué consiste la gran ventaja para el país de esta inversión millonaria.
¿no? Lo que dice la congresista Luciana León es que, bueno, no han habido respuestas satisfactorias. ¿Usted qué piensa al respecto, no? Que le corresponde al presidente de la República o al expresidente conocer los detalles de una compra de un determinado bien que realiza el gobierno del Perú, de estado a estado, como se supone, se ha dicho que ha sido el caso del satélite. Le corresponde al presidente ir a una comisión y contestar el detalle que le piden los miembros del Congreso de la República. Quizá sí, algunos dirán que quizá no, porque no es menester de un presidente estar en ese detalle precisamente, ¿no? Otros dirán que en ese caso específico, en ese de Francia, no en el caso de cualquier otra compra, pero en ese caso, quizá Ollanta Humala y su esposa estuvieron más al pendiente, más al detalle. El presidente Ollanta Humala viajó en varias oportunidades a Francia, en varias oportunidades. A veces hasta de sorpresa cayó a París a visitar al presidente del gobierno francés. En fin, son por supuesto suspicacias que todos los peruanos tenemos y que esperamos las mismas sean aplacadas con respuestas y no con evasivas. Con respecto al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se ha, digamos, aprobado el llamado paquete simplificador, que es un conjunto de trámites estatales que buscan, agilizar gestiones que realizan ciudadanos y empresas en entidades públicas. Pero ahí vamos a parar un ratito para pensar, ¿no? Un grupo y un paquete de leyes para simplificar. Bueno, a mí me han comentado los expertos, yo no soy experto en temas de la burocracia, ni mucho menos, que siempre que hay más paquetes de legislación, se más bien hace más lento el proceso de toma de decisiones. Y donde hay mayor, digamos, enjambre legislativo, lo que se tiene es una oportunidad mayor para la corrupción. No queremos decir de ninguna manera que el paquete simplificador está buscando algo así, pero lo que sí queremos recordar es lo que ha estado promoviendo el señor Pedro Olaechea. Pero escuchemos este informe pequeñito sobre el tema que es interesante de todas maneras, porque busca agilizar, digamos, las gestiones de ciudadanos y de empresas. ¿En qué ha consistido este paquete simplificador? Escuchemos por favor unos segundos. Adelante. Desde este viernes, la policía estará obligada a darle gratis e inmediatamente la primera copia certificada de su denuncia policial. Debe ir al Banco de la Nación y hacer un pago para tener una copia de la denuncia. Esto no tiene sentido. La víctima termina pagando. La medida es una de las 7 que forman parte del primer paquete simplificador y que ha sido aprobado en el Consejo de Ministros. El decreto legislativo será publicado este jueves y entrará en vigencia un día después. Desde ese día también se podrá realizar diversas acciones como firmar contratos y hacer cobros personales, a pesar de tener caducado el DNI. Esta situación es especialmente complicada para quienes no tienen entidades de renovación cerca de donde viven. Mientras no lo haga, igual podrá realizar actos administrativos. Hay buenas nuevas también para los adultos mayores. Miles de adultos mayores, pensionistas, tienen que ir todos los meses al Banco de la Nación o presentar certificados solo para demostrarle al Estado que aún viven. Ya no tendrán que hacer ningún trámite. Ya no se tendrá que hacer ningún trámite de este tipo. Las entidades públicas deberán hacer sus verificaciones y cruces de información con el RENIEC. Por eso se dispone también que el sector público esté interconectado. Una medida que empieza con el Poder Ejecutivo y le hemos dado a las entidades del Gobierno Central 60 días para que se adapten. Se acaban también las solicitudes de documentos inútiles, como copias del DNI. Se facilitará también la expedición del certificado de discapacidad y se ha establecido la formalización de las empresas a bajo costo. En otros temas, el jefe del gabinete ha dicho que no hay marcha atrás en el plan de reestructurar el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que sí se va a hacer es evaluar todas las propuestas. Bien, eso era Fernando Zavala con esta idea que creo que es interesante. Yo quiero insistir en la propuesta del congresista Pedro Olaechea. Pedro Olaechea ha estado varias veces en este programa y en la televisión en general hablando de que él iba a ser, no sé si se llama destravator o destrabador
eliminator o eliminador de leyes, porque él tenía como idea, como planteamiento, lo ha hecho varias veces, de poder más bien publicar de alguna forma, hasta por internet, cada vez que una ley iba quedando fuera, cada vez que una ley y con un grupo o un paquete de leyes iba quedando ya, digamos, relegada, iba a salir del escenario por ser inservible, y su trabajo iba a ser justamente encontrar esas leyes para que podamos tener menos digamos, de esta maraña legislativa que tanto daño le hace al Perú. Pero bueno, en fin, hay una imagen adicional de Keiko Fujimori en este momento. Queremos regresar a lo que está, digamos, haciendo la lideresa de Fuerza Popular en el centro de Lima, en esta inauguración de un local. Ahí está. Vea, escuchemos unos segundos, por favor. Opinólogos preguntaban, ¿dónde está Keiko? Cuestionaban y decían, ¿por qué no declara? Y desde acá les digo que a veces es importante guardar un silencio prudente. Y esto lo hago porque primero es el Perú. Primero. Que puedan utilizar esta confianza y estas facultades que se les ha dado para poder tomar acciones en beneficio de nuestro país. Y lo dejamos ahí porque hoy es un día de celebración. Celebramos varias cosas. Primero, quiero celebrar con alegría ver que la aprobación del Congreso de la República, Congreso presidido por Luz Salgado, hoy goza de un amplio respaldo, a diferencia de los congresos pasados. Un aplauso para Luz. Mi reconocimiento a los congresistas, a esa bancada de 72 miembros que vienen haciendo un excelente trabajo de coordinación. No es fácil coordinar con 72 personas, pero ese trabajo en equipo está dando frutos y se ve pues en ese cambio. Bueno, la noticia más importante del día de hoy, esto es en el Perú, ¿no? Eso está claro, pero en el mundo la gran noticia ha sido lo que ha pasado en Estados Unidos ayer. Yo estaba ayer en la ciudad de Miami, estaba en el estado de Florida, en el aeropuerto ya. Yo he regresado hoy día a Lima muy temprano a las 6 de la mañana. Me dice que estoy con cara cansado un poco, pero a veces pasa que uno está un poco, pues, después de tantas horas. Pero en fin, lo que le quería contar era que lo más importante ha sido esta elección del presidente Trump, ahora el presidente Trump, ¿no? Y la derrota de Hillary Clinton. ¿Qué fue lo que ha pasado y qué ha ocurrido? Es interesante la reflexión en torno a lo que las encuestas decían o dicen y los resultados que se ven después en las ánforas, ¿no? Usted se acuerda lo que conversamos aquí con Francisco Tudela en torno a esta elección que hubo en Europa por el Brexit y que terminó básicamente con dar como resultado exactamente lo contrario de lo que decían las encuestas horas antes. La encuesta decía que sí, salió que no. ¿Usted se acuerda de lo que pasó también con este acuerdo de paz en Colombia? Las encuestas decían que sí iba a ser aprobado por una mayoría amplia, 15, 20, 30%, y al final triunfó el no, y no se firmó el acuerdo de paz. O sea, no fue aprobado por parte de la opinión pública colombiana. Y aquí, en el caso de Hillary Clinton y del señor Trump, ha ocurrido lo mismo. Fíjese, qué curioso, ¿no? Las encuestas decían que ganaba Hillary Clinton, pero de lejos, y hacía, bueno, no sé, creo que 6 meses ya era presidenta de los Estados Unidos. Y resulta que el día de ayer, en la noche, en la madrugada, se ha determinado que finalmente el presidente electo ya a estas alturas es el señor Donald Trump. Qué cosa tan
interesante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en realidad cuando hay un grupo de medios, cuando por las redes sociales lo que se hace es inhibir la opinión de las personas? Mire usted, inhibir la opinión de las personas. O sea, que si tú dices que eres del A y hay un grupo de medios o de gente que no le gusta, te insultan, entonces no dices por quién vas a votar en realidad, ni qué es lo que quieres, porque no quieres que te insulten. Pero en el fondo tú vas a hacer lo que quieres con tu voto. Entonces, ¿hasta qué punto esta, digamos, horda de troles, esta horda de personas que aparecen por las redes sociales o en algunos medios para atacar, para denigrar o denostar de ciertas posiciones políticas, terminan haciéndole un favor a quien quieren o terminan patinando, como hemos visto en las últimas elecciones, digamos, internacionales, ¿no? ¿Usted qué piensa en su casa de las encuestas, no? Sería bueno también conocer, porque es importante lo que ocurrió en los Estados Unidos. Vaya que sí, ¿no? Algunos dicen que Trump es lo peor. ¿Quién sabe? A veces lo que parece peor termina siendo lo mejor para muchos y quizá también para los peruanos. Ya lo veremos en los siguientes días. Pero en todo caso, hay un informe que hemos preparado breve, pero bastante completo, de las últimas horas de lo ocurrido en los Estados Unidos con esta, digamos, sorpresiva victoria, hay que decirlo así, sorpresiva victoria del señor Trump como presidente ya de los Estados Unidos de Norteamérica por 4 años. Interrumpe estos 8 años del Partido Demócrata con Barack Obama, no logra la señora Clinton continuar con esa hegemonía política y más bien aparece el Partido Republicano con este hombre que es un empresario, un emprendedor, un multimillonario. A ver, veamos el informe por favor, adelante. Tras varias horas de silencio, la ex candidata demócrata Hillary Clinton decidió pronunciarse tras su derrota electoral. Clinton se ofreció a trabajar con el electo presidente estadounidense Donald Trump. También agradeció a Barack y Michelle Obama por su apoyo durante la campaña. Además, pidió a sus voluntarios y simpatizantes recibir a Donald Trump con mente abierta y darle la oportunidad de liderar el país. Anoche felicité a Donald Trump y ofrecí a trabajar con él por nuestro país. Espero que él sea un presidente con éxito. Lo deseo para todos los estadounidenses. Este no es el desenlace que queríamos. Durante su discurso, la demócrata aseguró que aún cree en su país, pese a que está más dividido de lo que ella pensaba. Además, agradeció el respaldo que recibió de las mujeres y jóvenes, a quienes invitó a seguir luchando por un país más justo y con igualdad de derechos. Quien también se pronunció fue el presidente estadounidense Barack Obama, quien invitó a Donald Trump a la Casa Blanca para iniciar la transferencia de poderes. De otro lado, afirmó sentirse orgulloso del desempeño de Hillary Clinton en estas elecciones. Tuve la oportunidad de hablar con el presidente electo Trump anoche, ayer a las 3:30 me parece, para felicitarlo por ganar la elección. Y lo invitó a que venga a la Casa Blanca mañana para que hablemos de los planes para una transición entre nuestras presidencias. Ayer tuve la oportunidad también de hablar con la secretaria Clinton y tuve la oportunidad de escuchar sus declaraciones. No podría sentirme más orgullosa de ella. Ha tenido una vida extraordinaria de servicio público. Con estos resultados, Donald Trump volvió a romper barreras y contra todo pronóstico se convirtió en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Bueno, ese era el señor Barack Obama. Miren, qué interesante esa figura. Creo que vale la pena mirarla y volver a reflexionar sobre la importancia de la institucionalidad democrática, ¿no? La candidata de gobierno, que la señora Hillary Clinton, pierde la elección, pero no pasa nada. Todos están contentos, sonrientes, el mundo sigue dando vueltas, la política sigue su propio camino, nadie está insultando ni queriendo acuchillar a nadie. Qué interesante mensaje, ejemplo debería ser eso para el Perú. Aquí se pierden elecciones y a veces no se termina por reconocer como corresponde al ganador. En fin, creo que hay que reflexionar todos. Este es un mensaje y una reflexión que yo siempre pido a todos los que están en política en general. Bueno, vamos a hablar a continuación con nuestro primer invitado esta noche, que es el doctor
César Nakazaki. Él es un penalista muy conocido que está aquí con nosotros para conversar de un tema bien importante. Tiene que ver con el caso del señor Manuel Burga. Él ha sido presidente de la Federación Peruana de Fútbol y ha tenido un juicio muy, digamos, sonado, y estaba pendiente una extradición a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, vamos a conversar con César unos minutos para que nos cuente en qué situación se encuentra este hecho que es, bueno, importante porque a todos nos parece, de todas maneras, el fútbol una actividad y un deporte de masas que hay que, digamos, mejorar en el país. César, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Alfonso. La noticia que tú vienes trabajando, el gobierno de los Estados Unidos, el uso del poder y la tranquilidad que un Estado de Derecho pueda ser controlado. Acá en el Perú, en un proceso de extradición, Manuel Burga y su familia lucha contra el gobierno de los Estados Unidos y lo que buscamos es que igual funcione un Estado de Derecho. Nos preocupa que una demanda de extradición, la Corte Suprema haya dicho no cumple ningún requisito que exige el tratado de extradición, la rechace, 40 días después la misma demanda ni más ni menos, diga se admite un cargo conspiración para asociación ilícita, reconociendo que no existe en la legislación peruana. Lo que nosotros estamos buscando ahora es que el Ejecutivo no se contagie el virus y que haga respetar el tratado de extradición. Ya, ¿eso qué significa? ¿Da la impresión que no van a hacer esa, digamos, esa acción, que no van a respetarlo? El tratado de extradición entre Perú y Estados Unidos, como cualquier tratado del mundo, se basa en una piedra angular, principio de doble incriminación. Tiene que ser delito el homicidio en Estados Unidos y tiene que ser delito en homicidio en el Perú. La conspiración para asociación para delinquir, que es el cargo por el cual están enviando a Manuel Burga a Estados Unidos, no existe en el Perú. No está prevista en la legislación peruana. Acá la conspiración solo se sanciona para tráfico de drogas y delitos contra el orden constitucional. Entonces, el guardián del cumplimiento de los tratados es el Poder Ejecutivo. El presidente de la República es el jefe de las relaciones internacionales y parte de las relaciones internacionales o las relaciones con el exterior es que se respeten los tratados. Eso es lo que nosotros estamos esperando que el gobierno del Perú haga. Respetar el tratado, y respetar el tratado significa decirle no a la extradición. La ministra Marisol Perestello, ministra de Justicia, ¿podría no respetar los tratados? ¿Podría no respetar el ordenamiento legal? Su trayectoria me diría que no, pero lamentablemente debo señalar que tanto ella como el ministro de Justicia anterior, en toda mi carrera, seguramente no por mis méritos, sino por la trascendencia pública de los casos que patrocino, he tenido la suerte que la ley me reconoce que un abogado sea atendido por sus autoridades y siempre fue atendido por los ministros de Justicia. El predecesor de Marisol Perestello, el doctor Vázquez Ríos, no me atendió, la ministra de Justicia actual tampoco. El anterior tuvo la gentileza de ponerme a su secretario para conversar con él y me dijo algo que me sacó traumatizado, que el Poder Ejecutivo es una mesa de partes y que lo único que revisa es si las resoluciones de la Corte tienen fallas ortográficas. Y eso es absolutamente ilegal, porque la resolución que da la Corte Suprema se llama resolución consultiva. Es una opinión, pero la decisión, no solo política, sino legal, la tiene el gobierno. Así que no sé cómo va a actuar el Poder Ejecutivo. Una pregunta de concepto que es posiblemente que algunos de los amigos que nos siguen en las redes sociales y en la televisión se están haciendo, bueno. Tú tienes casos emblemáticos, lo has dicho ahora, tienes casos que son, digamos, mediáticamente muy sonados y de personas que quizá no sean los más simpáticos para la opinión pública y que la opinión pública sobre ellos tiene a veces ya una sentencia por lo que ha escuchado y lo que ha visto. ¿Cómo te sientes tú como abogado frente a ese tipo de desafíos en tu carrera profesional? Nosotros nos conocemos desde la universidad. Yo enseño ética profesional y hay todo un capítulo que es la misión del abogado de asegurar el derecho a la defensa en los casos más complejos. Yo soy profesor desde 1986, Alfonso. Entonces tengo que demostrarle todos los días a mis alumnos que lo que predico es real. Todos los días enseño que en materia de extradición, como te decía hace un rato, la raíz de la extradición es el principio de doble incriminación.
Nunca en la historia del Perú, en los tratados de Perú-Estados Unidos, el Perú ha extraditado a alguien por un hecho que en el Perú no sea delito. Esperamos que la lucha contra el gobierno de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, no signifique acá romper un principio que para mí es la definición más bonita que hay sobre la ley. La ley hace igual a los desiguales. Eso es. Es la familia Burga versus el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué los puede hacer igual? La ley. Eso es lo que pido que se cumpla. Muy bien, una última pregunta. Tu trabajo tiene que ver con buscar la justicia, digamos. Es decir, no estamos hablando, César, de convertir al culpable en inocente. Definitivamente. A veces eso se entiende de un abogado. Te dicen, pero ¿cómo estás con ese delincuente? Dicen, ¿no? Tú lo quieres... Es una defensa errada. Tú recordarás, hace tiempo me entrevistaste sobre el alcalde de Chiclayo. Así es. ¿Recuerdas? Entonces, la defensa es sobre inocencia y a veces es justa pena. En el caso de Manuel Burga, él decía, soy inocente. Le dije, entonces sométete al proceso y vamos a ver que Estados Unidos presente las pruebas. Entonces le propuse a la Corte Suprema, utilicen el tratado y pidan pruebas. La Corte Suprema dijo, pidamos las pruebas. Y Estados Unidos no envió, pero ni una estampilla. Ese es el problema. Muy bien. César, te agradecemos por tu presencia esta noche en Redes. A ti, Alfonso, por la oportunidad de reflexionar. Gracias. Gracias. Amigos, vamos a una pausa comercial y ya está con nosotros en el estudio nuestra invitada de esta noche, también política. Ella es Jenny Vilca Toma, que está con nosotros después de unos segundos de comerciales. Regresamos enseguida con más en Redes y Poder. Permiso.